En la clase anterior vimos la cuestión del desarrollo, inicio, desarrollo, desenlace, o de inicio, desarrollo, final. Vamos a profundizar en la clase 3 en los tipos de finales, porque esa última parte por ahí queda muy pesada para una sola clase, ¿no? Pero en la clase 3 vamos a explicar 3 tipos de finales. Una vez que la persona entiende que hay un fondo y una forma, una cuestión que se trata, y hay que estructurarlos en inicio, desarrollo, desenlace, y eso tiene un doble sentido, tiene un sentido de estructuración de los hechos y un sentido de desarrollo simbólico, desarrollo temático, vamos a ver los 3 tipos de finales posibles para un cuento, ¿no? Tipos de finales hay 3, ¿no? Tenés el final de revelación, vamos a hacerlo con el más fácil, vamos a ver el final de cambio, imprevisto y revelación, ¿no? Entonces una forma de poder entender cómo estamos manejando lo que escondemos, esa cuestión temática, ese secreto que va a venir al final y va a dar el golpe de sentido, ¿no? ¿Qué ocurre? Estos 3 tipos de finales son 3 formas de estructurar toda la trama. Los finales de cambio tratan así. En el inicio, lo que pasaba y el personaje era de una forma, y en el final es de otra completamente distinta. El efecto de sentido, de sorpresa, viene cuando vos comparás lo que era el personaje al inicio y al final, o lo que era la situación al inicio o al final, ¿no? Que puede ser de muchas formas. Por ejemplo, usualmente lo que es relevante acá es: yo no vi venir que el cambio iba a ser ese, ¿no? Entonces, el cambio siempre tiene que ser algo que no viste venir, algo que no esperabas. Por ejemplo, si en Edipo Rey, ¿no? Los griegos eran muy buenos en este tipo de tramas. En Edipo Rey, Edipo, que es un rey griego, se entera de que hay una epidemia, una peste en todo el reino y están muriendo ganado y personas, ¿no? Llama a la adivino, Tiresias, y Tiresias le dice: es porque alguien se acostó con su madre y los dioses están enojados. Entonces él jura encontrar al tipo que se acostó con su madre y exiliarlo. Y Tiresias le dice: no lo hagas porque no te lo recomiendo y no te puedo decir por qué. Y él dice: no, lo juro por los dioses, cuando lo encuentre lo exilio. Nosotros ya sabemos desde el principio de la obra que esa persona que se acostó con su madre es el propio Edipo, y él no lo sabe, ¿no? Porque él no sabe que está casado con su madre, ¿no? Ahí, como sabemos del principio que Edipo está casado con su madre y no lo sabe, es la tragedia del cambio. Una vez que Edipo en el principio de la obra empieza siendo un rey griego, y al final de la obra es un exiliado por sí mismo que se acostó con su madre, ¿no? Esa tragedia del cambio es lo que le da el golpe, sí, aunque no nos escondan nada. Entonces, consejo en esta parte: siempre piensen en el consejo de Chekhov de la historia, el desenlace de la historia es la tercera opción que nunca vi venir, ¿no? Por ejemplo, un hombre va al casino, gana $1 millón y se suicida. Eso es un ejemplo de cuento perfecto, de ejemplo de cambio. ¿Por qué? Porque si el hombre va a un casino, gana $1 millón y vive feliz, es la consecuencia normal de la historia. Si va a un casino, pierde $1 millón y se suicida, y es lógico que lo haga, ¿no? Es esperable. Pero si gana $1 millón y se suicida, es la tercera vía. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Siempre recuerden, el final tiene que ser una tercera vía inesperada, ¿no? Imprevisto. En el cuento de imprevisto es como un accidente. Cuando ocurren los accidentes, no nos dábamos cuenta en el momento de que iba a pasar. Y después cuando ocurre decimos: ¿cómo no lo vi? Era obvio que me iba a golpear la mano con el martillo si hacía esta boludez, ¿no? El cuento imprevisto emula eso. Estamos tan atentos a lo que pasa
Están atentos a lo que pasa, que ignoramos una conclusión, que ignoramos una conclusión obvia. ¿No? Entonces, cuando tratamos el cuento de esa forma, es como en el cuento de Cero en Geometría, que el tipo dice que es un pibe que tiene que sacar una buena nota en geometría, pero es terrible en geometría. Sabemos desde el inicio que él está casado con su madre y él no lo sabe. Si el autor hubiera escondido ese hecho de que ni él ni el espectador saben que está casado con su madre, hubiera sido toda una trama de revelación. Y la forma de tratar esa trama hubiera sido muy diferente. No habría tratado tanto de, oh no, ¿cuándo descubrirá que el pobre que está casado con su madre? Sino que habría sido una cuestión de investigación de ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ¿por qué Tiresias no quiere revelarle la verdad entera, no? Son dos, por eso, ahí, como ven, es una cuestión de tratamiento. No solo de la trama, sino de cómo trato la trama. Hasta ahí. Imprevisto. En el cuento de imprevisto es como un accidente. Cuando ocurren los accidentes, no nos dábamos cuenta en el momento de que iba a pasar. Y después cuando ocurre decimos, ¿cómo no lo vi? Era obvio que me iba a golpear la mano con el martillo si hacía esta boludez, ¿no? El cuento imprevisto emula eso. Estamos tan atentos a lo que pasa, que ignoramos una conclusión, que ignoramos una conclusión obvia. ¿No? Entonces, cuando tratamos el cuento de esa forma, es como en el cuento de Cero en Geometría, que el tipo dice que es un pibe que tiene que sacar una buena nota en geometría, pero es terrible en geometría. Así que dice, ok, el libro dice que tengo que hacer un pentágono, llamar al demonio y el demonio no puede salir de ahí. Listo. El pibe hace la figura, llama al demonio y cuando le dice, quiero que me ayudes en el examen, el demonio dice, ¿a quién le hablas? Y se lo devora. ¿Por qué? Porque el tonto en vez de hacer un pentágono hizo un hexágono. Porque no sabía de geometría. Entonces, ignoramos con todo el coso del demoníaco el hecho más obvio. ¿Cómo va a ser una figura geométrica si tiene cero geometría, no? Eso es un cuento imprevisto. Por último, el de revelación, al que estamos todos más acostumbrados. Mejor ejemplo, toda obra policial o de misterio. Hay algo que se esconde. A propósito se esconde un dato.